Buenos días. Hola, doctor, buenos días. ¿Cómo está, doctora Fontes? ¿Todo Muy bien? bien. Sí, todo bien. ¿Todo el grupo está bien? Sí, tengo entendido que sí. No, lo bueno es que a los jóvenes no les pasa nada. ¿Cómo vamos? ¿Van poniendo la presentación? Sí, doctor, ya la estamos poniendo. Ok. ¿Quiere que vayamos empezando, doctor?
Adelante, doctores, por favor. Adelante, doctor Tadeo. Ahí está. Bueno, pues muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 2 y el día de hoy les vamos a presentar acerca de paludismo. Bueno, comenzando con una breve introducción, pues el paludismo es una enfermedad que está producida por protozoos del género Plasmodium y es transmitida a través de la picadura de Anopheles hembra infectado. En sí se transmite en alrededor de 91 países, en los cuales residen alrededor de 3.000 millones de personas y termina causando alrededor de 1.200 fallecimientos cada día, haciéndolo pues de una enfermedad de gran relevancia. En cuestión de la prevalencia, esta se abordará un poco más en la epidemiología, pero sí ha disminuido de manera notable en países por lo general ya desarrollados. Sin embargo, en muchos países, en zonas tropicales, esta prevalencia ha seguido en aumento, específicamente en el periodo entre 1970 y el año 2000. Ahora, Perdón, doctor Calleja, dicen que el mosquito es el depredador más importante que tiene el ser humano. Es el animalito que más seres humanos mata. De hecho, no nos hemos podido liberar de eso. Todos menciona 91 países seguramente porque son los países que se escapan de la zona tórrida, de lo que son los trópicos, que es donde más puede habitar el mosquito. Pero es una enfermedad que prevalece en muchísimas partes del mundo y en muchísimas partes del mundo causa muertes bravas. Y el mosquito considerado el mayor depredador de la especie humana por todas las enfermedades que se transmiten por ese medio, ¿no? Con ese vector. Adelante, doctor. Gracias, doctor. En cuestión de la etiología, son 6 especies las que más específicamente se le adjudican la enfermedad en el ser humano, siendo esta Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malaria y knowlesi. Este último, aunque sí se conoce por causar infección en el ser humano, se conoce un poco más por la infección que causa en simios. En sí, casi todas las defunciones se le adjudican a la especie Falciparum, aunque tanto Knowlesi como Vivax en menor grado también pueden ocasionar enfermedad grave. Ahora, en cuestión de la patogénesis, pues esta tenemos que considerar que tiene 2 etapas como tal, 2 grandes etapas, siendo la primera la etapa en la cual se ubica en el mosquito y la segunda etapa en la cual se ubica en el ser humano. Es importante también tener en cuenta que pues hay transmisión tanto de mosquito humano como de humano infectado a mosquito no infectado. En este caso, ambas a través de la picadura de Anopheles hacia el ser humano. Para empezar, pues nos vamos a ubicar en la parte superior derecha, en la parte del mosquito, en donde vemos la glándula salival de este, ya que es aquí en donde vamos a encontrar a los esporozoitos ya maduros que a través de la picadura al ser humano van a pasar hacia la circulación del ser humano mismo, ¿no? Una vez que se dé la picadura, los esporozoitos, que ya es el plasmodio como tal, en un periodo de aproximadamente de 30 a 60 minutos llegan al primer sitio de replicación, que es el hígado, que pues actúa como el primer sitio de replicación para todas las especies que son relevantes al ser humano, ¿no? Ya llegando hacia el hígado, en este caso, pues los esporozoitos van a terminar por penetrar e invadir a los hepatocitos y se va a iniciar
un periodo de reproducción o amplificación asexual. Aquí también hay otra cosa que es importante recalcar, que en cuestión de la reproducción o amplificación que tienen estos esporozoitos del plasmodio en el ser humano, siempre son de características asexuales. Sin embargo, el plasmodio pues también tiene la capacidad de una reproducción sexual, ya que existen células de las cuales hablaremos más adelante, formas del plasmodio que son ya más maduras y que pueden alcanzar a diferenciarse en ya sea un macho o una hembra, ¿no? Ahora, volviendo al hígado, pues aquí se da el periodo de amplificación ya como tal, en donde de los esporozoitos ya esta reproducción asexual termina dando merozoitos. Como tal, cada esporozoito puede llegar a producir desde 10,000 hasta 30,000 merozoitos hijos por cada uno de estos, ¿no? Pero ya en esta cuestión, pues pasando esto, finalmente el hepatocito va a terminar sucumbiendo a este proceso de amplificación y se va a terminar rompiendo. Este rompimiento se da ya unas 6 o 7 días después de que ingresó el esporozoito al hepatocito. Y una vez ya saliendo, los que salen son pues prácticamente los hijos de estos esporozoitos que entraron, ¿no? Son los denominados como merozoitos. En esta cuestión, ahora los merozoitos se van a dirigir hacia su próxima célula blanco, que en este caso es el eritrocito. Y aquí lo importante es que estos merozoitos terminan igual invadiendo al eritrocito, y de aquí puede haber ya dos variaciones, ¿no? Que el merozoito siga madurando y alcance una madurez que justamente se termine diferenciando hacia un gametocito, o que siga y se diferencie hacia un trofozoito, ya el trofozoito estando dentro del propio eritrocito. En esta parte del trofozoito, pues este va a terminar reproduciéndose más veces, alrededor de 6 a 20 veces cada 48 horas si hablamos de la especie Falciparum. Y estos trofozoitos igual van a terminar consumiendo la hemoglobina del eritrocito y transformándose en esquizontes cuando ya terminen por consumir más de la mitad de toda la hemoglobina de este eritrocito, ¿no? Alrededor, o bueno, esta etapa, que también es una etapa de reproducción asexual dentro del mismo eritrocito, igual que lo era en el hepatocito, tarda alrededor de 4 a 8 días en promedio. Y es aquí en donde ya vamos a tener como tal la etapa sintomática, ya la etapa en donde vamos a tener las manifestaciones clínicas que se le adjudican al paludismo. Después de esto, pues se va a seguir, ¿no? Este ciclo sigue y sigue y sigue. Y la fase sintomática, como les mencioné, empieza cuando hay una densidad alrededor de unos 50 plasmodios por microlitro de sangre. Ya volviendo a hablar acerca de los gametocitos, estos son importantes debido a que ya una vez que se alcance esta maduración de los gametocitos, estos preferentemente se ubican en los capilares de la piel, y esto es muy importante debido a que si un anófeles hembra que no esté infectado llega, pica al ser humano y logra adquirir estos gametocitos, es cuando a través de estos se va a dar ya la infección hacia el mosquito que previamente no estaba infectado. Pues una vez que ya ingirió el mosquito, estos gametocitos se van a terminar conjugando a nivel del intestino medio de este mismo y van a formar un cigoto. Y este cigoto ya va a seguir madurando hacia un ovocineto, y este ovocineto se va a terminar enquistando y va a terminar formando un quiste, y este quiste ya finalmente libera los esporozoitos que se formaron a través de todo este proceso, y estos ovozoitos son los que terminan volviendo hacia las glándulas salivales, ¿no? Básicamente es un ciclo en donde un mosco infectado infecta y causa la enfermedad en el ser humano,
y cómo un humano infectado a través de otro mosquito que viene, un mosquito que no está infectado, pica al ser humano, logra adquirir los gametocitos y adquiere el plasmodio, ¿no? Y este mosquito ya va a actuar como un vector. Muy interesante el cuadro y muy simplificado, porque el esquema es complejo, pero aquí está completito todo lo que sucede. El mosquito que es portador de los esporozoitos los inyecta vía de la saliva al ser humano y los esporozoitos se van a madurar en el ciclo que llamamos ciclo hepático y luego el ciclo eritrocitario. Pero en el ciclo hepático se produce la ruptura de los esporozoitos y va a generar la salida hacia el torrente sanguíneo de los merozoitos que parasitan los glóbulos rojos. Y entonces en los glóbulos rojos vamos a tener diferentes formas ya más maduronas, que son los trofozoitos, y formas que son transicionales, que son las formas en anillo. Y el paciente en este momento se siente cansado, siente náuseas, rechazo al alimento, malestar general, pero de repente se empieza a sentir francamente mal. Y es cuando los eritrocitos están llenos de esquizontes y truenan, como vemos en la parte del ciclo del hospedador humano, en la parte blanca de la imagen, donde está reventándose un eritrocito y está el paciente teniendo una crisis hemolítica. Y vamos a ver cómo durante la crisis hemolítica el paciente tiene fiebre, escalofríos, y hay un dato curioso, hay una minoría de pacientes que tienen dolor abdominal. Incluso hay pacientes que han sido operados de laparotomías exploradoras buscando la causa del dolor abdominal intenso, y es que lo que pasa es que el paciente está teniendo una crisis hemolítica porque están tronando los glóbulos rojos que están poblados de esquizontes y se liberan los esquizontes hacia la circulación. Y la crisis hemolítica, como este periodo se tiene que completar en algunos días, por eso la fiebre es intermitente. La fiebre no es continua, el paciente no tiene fiebre todos los días, tiene tercianas y tiene cuartanas. Entonces, se liberan los esquizontes a la circulación, estos pueden poblar otra vez los eritrocitos. Las formas transicionales en anillo pueden pasar a ser gametocitos y los gametocitos son aspirados por un mosquito, como decía el doctor Calleja, un mosquito libre del parásito, y lo aspira y en la sangre de un paciente víctima de un piquete, de los piquetes del mosco, y el mosco se contamina otra vez y empieza de nuevo el ciclo hasta tener ocinetos, cigotos y los gametocitos hacen que se complete todo hasta dar los quistes se rompen y entonces se liberan los esporozoitos a la saliva del mosquito y nuevamente se completa el ciclo. Está muy bonito este cuadro porque está muy simplificado. Entonces tenemos un ciclo hepático, un ciclo intraeritrocítico y el ciclo que está dentro de las glándulas salivales y del tubo digestivo del mosquito. Es diferente para falciparum, vivax, malaria y el otro. Un poquito diferente la duración en días, como es diferente la severidad de la enfermedad dependiendo de cuál especie de plasmodio es el que está produciendo el paludismo. Adelante, doctor Calleja. Gracias, doctor. Doctor, ¿y la epidemiología no lo vamos a ver o nos la quedaste debiendo? No, sí, la traigo ya pasando esto de patogénesis. Pues está muy interesante el cuadrito, ojalá y nos lo aprendiéramos, porque ese cuadrito está mucho más sencillo que la mayoría de los cuadros que se van a encontrar, o unos están muy complejos o demasiado sencillos, pero este está perfecto, me parece interesante, es uno de los mejores que he visto, porque los demás enredan con todos los nombres, ¿no? El esporozoito al merozoito, el merozoito a las formas en anillo, las formas en anillo a los trofozoitos, el ciclo asexuado y esquizonte, los esquizontes de la circulación, los gametocitos. Entonces, pero es muy importante también por el sitio de acción de los medicamentos y como vean los cuadritos verdes ahí donde dice en la fase de esporozoito que pasa por el hígado, el tratamiento es un tratamiento profiláctico. Eso es como cuando tú dices,
Fuimos a un congreso a Veracruz, fuimos a un congreso al sureste, a Tabasco, a Chiapas, a Yucatán, y volvimos con fiebre y con malestar general. Les voy a decir una cosa, en Centroamérica el paludismo es endémico, siempre hay paludismo, siempre hay dengue. Entonces, por culpa de los mentados mosquitos, pues. Entonces, donde hay mosquito, donde hay vector, hay esta enfermedad. El mosquito específico, sí, porque uno es el anófeles y otros son los, ¿cómo se llaman los otros, doctor Calleja? Los otros El no, del la verdad dengue, no ¿cómo se sabría. llama? Uy, no recuerdo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el mosquito del dengue? A ver, se me borró la cinta ahorita. Es el Aedes aegypti. Aedes, exactamente, Aedes. Y la fiebre amarilla es otra enfermedad también muy devastadora. Es propia de los países pobres. Si analizamos las tablas de mortalidad de mundiales así y todo, siempre el paludismo viene en la lista. ¿Por qué? Porque hay países pobres que son extremadamente grandes, extremadamente poblados. Y si no pobres, países en desarrollo medianamente pobres. Estoy pensando en la India, con aquel montón de gente de todas las razas y que a veces por su propia cultura viven en situaciones a orillas del Ganges, del río, donde tiran sus cadáveres y bueno, y se bañan y se purifican porque el río es eso de acuerdo a sus creencias en la India y donde hay humedad en los trópicos en las Filipinas, es una cosa espantosa. Y donde hay mosquito, hay paludismo. Y el cuadro clínico, pues es también bizarro. Bueno, ahorita vamos a seguir con las características. Perdón, doctor Calleja, adelante. Gracias, doctor. Bueno, ahora continuando con las características que tienen cada una de estas especies, pues este cuadro me pareció muy didáctico en el sentido de que nos dice las principales diferencias en, por ejemplo, la duración que tiene la fase intrahepática, que es más corta en los que causan por lo general la enfermedad más severa, que es falciparum y que es Knowlesi, siendo de aproximadamente 5 días y medio, y es más largo en los que causan enfermedad más leve, como Vivax, Ovale y malaria. También en el número de merozoitos que son liberados en cada hepatocito que es infectado y que se ruptura. También en los que son mayores son en los de enfermedad más grave, que es falciparum con 30,000 y Knowlesi con 20,000. Ya los demás son entre 10,000 para Vivax y 15,000 en el caso de Ovale y malaria. También la duración del ciclo eritrocítico es igual tanto para falciparum como Vivax, siendo de 48 horas. Y para ovales de 50, malaria es 72, siendo la más larga, y la más corta es de Knowlesi, siendo 24. Ya en los eritrocitos que son preferidos por cada una de estas especies, por lo general, falciparum son células jóvenes, pero también puede invadir, o sea, tiene la capacidad para invadir células de cualquier edad. En cuestión de Vivax y de ovales son principalmente reticulocitos. Malaria es de células envejecidas y Knowlesi es igual que falciparum en células jóvenes. En cuestión de la morfología que estos tienen, en el caso de falciparum, por lo general lo vamos a encontrar en formas anulares y los gametocitos tienen la forma característica de plátano. En cuestión de Vivax, suelen tener formas irregulares, los anillos suelen ser grandes, al igual que el trofozoito, y el eritrocito tiene características o sea, de estar agrandado, y también están los puntos de Schüffner. En el caso de ovale, también estos van a estar agrandados y van a tener una forma oval, y van a estar también presentes los puntos de Schüffner. En cuestión de malaria, pues estas van a ser igual formas en banana o rectangulares a nivel de los trofozoitos. Y en el caso de Knowlesi, este va a asemejar ya sea a falciparum en etapas tempranas del trofozoito, y a malaria ya en fases más tardías, ¿no? En cuestión del pigmento, va a ser negro para falciparum, para Vivax va a ser amarillo marrón,
para ovale va a ser marrón oscuro, en malaria va a ser marrón negro y en nolesi va a ser de un pardo oscuro. Y en cuestión de recaídas, algo que se me hace muy importante es que los que pueden ocasionar recaídas son vivax y ovale, y esto se explica en la patogénesis debido a que, como les expliqué ahorita, en el ciclo intrahepático, estos, cuando penetran los esporozoitos de estos mismos, tanto de vivax como de ovale, aquí hay una diferencia, ya que no todos los esporozoitos que terminan entrando van a comenzar todo el proceso de amplificación asexual, sino que permanecen en estado de latencia por algunas semanas hasta meses. Entonces, puede ser que el individuo ya esté curado prácticamente, ¿no? Pero tiene todavía al plasmodio en latencia en sus hepatocitos, entonces esto puede terminar por generar una recaída, ¿no? Y ahora sí, en cuestión de la epidemiología, pues como ya se mencionó, el paludismo como tal existe en la mayor parte de todas las regiones tropicales del mundo. Y en cuestión de la distribución que tiene por especies, en cuestión de Falciparum, predominantemente es en África, en Nueva Guinea y en la isla La Española, que esta isla es la isla en donde está tanto República Dominicana como Haití. En el caso de Vivax es en América Central y América del Sur, y como lo hablaremos más adelante, es importante en cuestión de México porque las infecciones en México pues exclusivamente son por en este caso, la especie Vivax. Ovale suele ser muy infrecuente fuera de África, y en el caso de nolesi, este es predominantemente en la isla de Borneo y otras zonas del sureste asiático. Ahora, otra característica importante que tiene el paludismo es que si se dan las condiciones, tiene la capacidad de evolucionar hacia una enfermedad epidémica, especialmente en áreas en donde constantemente se modifican las condiciones, ya sea ambientales, económicas o sociales, como son áreas que por lo general, además de que tienen el ambiente que propicia que sí se dé la transmisión, hay migraciones a gran escala, o también que tengan patrones no muy usuales. Por ejemplo, en lugares donde usualmente no había condiciones tan tropicales de lluvia o calor, que por alguna razón en cierta temporada existan esas condiciones, se puede llegar a dar una epidemia, ¿no? Con más frecuencia, estas epidemias se presentan en el norte de la India y prácticamente en África, en el Cuerno, en Ruanda, Burundi, el sur de África y Madagascar. Y en cuestión de los principales determinantes que tiene la epidemiología, estos van a ser principalmente el número de vectores, es decir, la densidad que exista de estos mosquitos que pueden transmitir el paludismo. También los hábitos que tengan de picadura al ser humano y la longevidad que tengan los mosquitos transmisores. Esto es muy importante debido a que, como les mencioné igual en la patogénesis, sí se ocupan varios días para que se lleve a cabo ya la infección y la maduración o la conjugación del cigoto y todo eso a nivel del mosquito. Entonces es importante que el mosquito viva más allá de esa duración para que pueda comenzar a ser infeccioso. Ahora, en cuestión del índice de inoculación entomológica, pues esta va a representar la medición más común de la transmisión del paludismo y oscila entre los valores de menores a 1 en ciertos países de América Central y mayor a 300 en algunos países del sureste de Asia y también de África. Y este mapa pues ejemplifica la fase en la que se encuentra cada país, en una fase en donde se está buscando en control, que serían los países que están en color rojo, en una fase en donde el país está buscando ya, o sea, que la infección o enfermedad ya está controlada, sin embargo está buscando la eliminación, los que están en verde, y los que están en amarillo, ya los que están en pre-eliminación, y ya finalmente los que están en azul, los que están ya en prevención de la reintroducción del paludismo en esos países, ¿no? Y pues como observamos, casi la totalidad de Asia
está en color rojo, es decir, que están buscando el control. Igual en la gran mayoría de África y también a nivel de América Central y la parte norte de América del Sur todavía están buscando ese control, ¿no? En cuestión de México, como les hablaré un poquito más adelante, pues se considera que se está en una fase de preeliminación del paludismo. Me parece una cosa interesante en el mapa mundi, que aparentemente este triangulito que está ahí en Centroamérica, de arriba a abajo en los países, después de México, sigue Guatemala, sigue Honduras y El Salvador, que están pegados, luego sigue Nicaragua y luego Costa Rica. Y Costa Rica no aparece en rojo, pero Costa Rica es un país que está muy civilizado. Yo no sé si ustedes recuerden que en Costa Rica no hay ejército. Entonces no se gasta en el mantenimiento de gran cantidad de gente y de armamento y de toda la parafernalia que utilizan los soldados porque no tienen ejército. Los ejércitos los tienen los países para defender su soberanía. Pero ya ven cómo en infectología es importante porque muchísimas de las enfermedades se dan en gente que vive en áreas de concentración por ser soldados y en condiciones de hacinamiento y a veces de promiscuidad. Entonces, la transmisión de las enfermedades infectocontagiosas es muy alta en esa población y Costa Rica no tiene ejército. Entonces, mucho del presupuesto del país se canaliza, obviamente, al no gastarlo en ejército, en armamento, en soldados, en mantenimiento, en sueldos y todo lo que eso implica, pues ese dinero se utiliza en educación, ese dinero se utiliza en salud. Yo creo que así deberían ser todos los países. A lo mejor pues ya está en azul Costa Rica, tal vez en donde están tomando precauciones para evitar las reinfecciones, pero por lo general todos los países tropicales siempre tienen prevalencia de la enfermedad, ¿no? Ahora dengue, zika y chikungunya, los tres también transmitidos por vector y por vector mosquito, entonces también son enfermedades tropicales que prevalecen. Entonces, antes había una especialidad en medicina tropical que todavía debe de haber en algunas partes porque puesto que se utiliza muchísimo. Entonces, vamos a ver la epidemiología a nivel nacional. Y bueno, de manera nacional encontré que la transmisión en México estaba dada exclusivamente a infecciones causadas por la especie Vivax. Y también encontré los datos en donde estaba el desglose así ya de manera estatal. Eran datos del 2018 que llegaban hasta la semana 44 del mismo año, en donde hacia esa semana existían 612 casos registrados. Estos casos habían sido registrados en 37 de los 2.458 municipios que tenemos como país. Y las tasas más altas estaban en Chiapas, siendo esta de 7.87 y en Chihuahua siendo de 3.58. Y básicamente terminaban concentrando la gran mayoría de los casos, ¿no? Siendo entre los dos representando el 92%. Sin embargo, pues también se registraron casos en Sinaloa, ya en el sur se registraron casos igual en Quintana Roo, en Tabasco, en Campeche, entre otros, ¿no? Pero igual los que mostraban la mayoría de casos eran Chiapas con 429 y también está Chihuahua con 137 casos. En cuestión de nuestro estado, pues no encontré que tuviéramos casos reportados hacia el año 2018 y también encontré otras notas que indicaban que ya son varios años los que tenemos sin un caso reportado de paludismo en nuestro estado. Otra cosa que también me llamó la atención es que al checar otros, o más bien reportes de años pasados, se reportaban como problemáticas principalmente la frontera con Sinaloa, o sea, la parte sur de nuestro estado, y también la frontera con Chihuahua, como las partes problemáticas en el pasado de paludismo, ¿no?
se me hace extraño lo de Chihuahua, considerando que tiene lugares muy altos con climas muy fríos, ¿no? Pero pues aquí los casos que se ven son casos que vienen de Sinaloa y que los de Sinaloa son gente migrante que viene del sureste. Otra cosa interesante venía en el cuadro, la tabla que presentaste, doctor Calleja, antes, de las recaídas, o como dice el anterior. Ahí. La capacidad para causar recaídas. Déjenme comentarles un caso. Adelántalo a donde estábamos, mientras le comento un caso. Esta es una persona que se casó y le dieron trabajo de docente, de maestro, pero en Sinaloa. Y se fue con su joven esposa, el joven maestro, y no, en Sinaloa, no, en Navojoa. Entonces le dieron trabajo en Navojoa, pero él había metido unos papeles para conseguir otro trabajo en los Estados Unidos. Y apenas estaba instalando y había empezado a dar clases ahí en Navojoa cuando le hablaron de los Estados Unidos que estaban arreglados sus papeles, que se podía ir a trabajar. Entonces renunció, pero vivió un tiempo en Navojoa, en una época de mucha lluvia y de mucho mosquito. Entonces le avisaron que se podía ir y se fue. Se regresó a Hermosillo, recogió sus cosas. Él y la esposa tenían 20 y tantos años y se fueron a Los Ángeles. En Los Ángeles vivieron una temporada, pero resulta que cuando llegaron a Los Ángeles o en el camino, él se empezó a sentir mal. Cuando llegaron a Los Ángeles, él no podía ir a trabajar porque tenía fiebre con escalofríos y se sentía mal. Entonces batalló mucho hasta que un médico, no sé si centroamericano o del Caribe, le hizo diagnóstico. O sea, viene de México, viene del sur del estado de Sonora. Entonces vamos a hacerle exámenes y le hicieron un frotis de sangre periférica y ahí se vieron los parásitos en la fase eritrocítica. Entonces hay veces que hay formas jóvenes, formas anulares y formas maduras del Plasmodium. Entonces me tocó que, bueno, el hecho es que le dieron tratamiento y él supuestamente estaba curado. 29 años después empezó con el mismo malestar, con fiebre, ataque al estado general y escalofríos. Cuando tenía la fiebre, cuando la fiebre iba en ascenso, tenía escalofríos muy intensos, y cuando la fiebre era muy alta, que es cuando se está produciendo la crisis hemolítica, que están tronando los eritrocitos, él se sentía muy requete mal. Y entonces me hablaron y yo era residente de segundo año de medicina interna. Entonces me dice, me siento mal, ¿me puedo ir a urgencia? Sí, aquí estoy yo, le digo, aquí lo veo. Y ya me fui y lo esperé. Y yo no tenía ni idea. Yo pensé que traía una infección en las vías respiratorias o la próstata o algo, porque ya era una persona de cerca de 60 años. Entonces, cuando lo vi, me acordé de algo que siempre les digo a todas las generaciones, una frase que dice en medicina, que dice, escucha a tu paciente, está tratando a gritos de darte el diagnóstico. O sea, escucharlo en el sentido metafórico de con el estetoscopio, de ver qué es lo que le pasa, y en el sentido real de lo que el paciente te está diciendo. Ya ven que a veces hay médicos que les dice la mamá, doctor, pero es que mire, yo pienso que usted no piense, usted es la mamá, el doctor soy yo, eso es un error. Entonces hay que escuchar al paciente. Si el paciente es un niño y no puede hablar, pues a la mamá. Entonces el paciente me decía, me acerqué y me dice, fíjate, doctor, me dice, que me estoy acordando que esto se parece mucho a cómo me sentía cuando en Navojoa, y ya me platicó la historia. Y a mí me había platicado un maestro mío eso de las recaídas. Entonces le sacamos sangre y para el diagnóstico se pide una prueba que se llama frotis de gota gruesa o hematozoario de Laverán. Pues así se llamaba en esa época, ¿no? Y era la manera más fácil de hacerlo. Ahora hay otras formas de bioquímicas de hacerlo, ¿no? E incluso
como las PCR y todo eso. Entonces, mandé pedir el frotis. Y me acuerdo que el químico ya está jubilado, se llama Rafael Pacheco. El químico Pacheco me habló. Oye, Cardosa, verás, sube, me dice, al laboratorio para que veas el frotis de tu amigo. Y cuando lo fuimos a ver, es la primera y única vez en mi vida que he visto eso, que he visto un frotis positivo, pero en un caso real. Y entonces lo que hice fue darle tratamiento y lo mandé a su casa y se curó y el señor se murió de 92 años. Entonces, sí se dan casos de la recaída, ¿no? Me acuerdo que el químico, para poder identificar los trofozoitos y las formas en anillo, porque también tienen sus características específicas, Vivax, Falciparum y el otro, sacó un libro y él veía el microscopio y veía el libro y buscaba la imagen más parecida para poder identificar cuál era la especie que teníamos. Pues entonces, esos son los estados. Los estados en rojo es el estado de Chiapas, ¿no? El más bravo de todos. Y Chiapas está muy emparentado con Guatemala. Entonces, toda la raza ahí es maya, la mayoría. Y en Guatemala hay mayas y quichés y cachiqueles se llaman. Y está lleno de gente que padece paludismo. No es extraño, pues, allá. Para acá sí es extraño porque nosotros vivimos muy por encima de la zona tórrida, muy por encima de los trópicos. Entonces, ni tan muy por encima, ¿no? Pero el clima no permite la vida del vector. Y si no hay vector, no hay enfermedad. Por eso todos los trabajos de prevención de la Secretaría de Salud de prevención en materia de prevención de paludismo se hacen con el control de los vectores. De hecho, en Centroamérica, pues el paludismo se conoce con el nombre de malaria, ¿no? También han oído ustedes eso en el trópico, en Centroamérica, en el trópico no se dice paludismo, o alguna gente sí lo dice, pero más dicen malaria, ¿no? Entonces, han gastado su dinero muchos pacientes o dinero de la Organización Mundial de la Salud en campañas de prevención para fumigar, la limpieza y todo lo que ustedes han oído aquí para el dengue. Allá al principio del siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, se enfocó para eliminar el mosquito con la intención de eliminar el paludismo. Por eso hay países que que tienen la enfermedad bajo control, porque las campañas le dieron resultado. Ahorita me voy a acordar cómo se llamaba la campaña en Nicaragua. Me acuerdo que regalaron unos jeeps para todo terreno, para andar en las regiones inhóspitas del trópico. Los regaló, creo que la Oficina Panamericana de la Salud. Bueno, pero sigamos. Perdón, doctor Calleja. Y ya por último, en la epidemiología, pues aquí les traje una gráfica de los casos de paludismo por Vivax en México del año 2006 al 2018. Y nomás era para ejemplificar pues el control que se ha llegado a tener de la enfermedad como tal, en donde si observamos del año 2006 al 2009 los casos estaban inclusive por arriba de los 2000, casi llegando a los 3000 con un pico que hubo en el año 2009. Pero a partir del año 2010, pues se demuestra cómo han disminuido los casos en sí que se reportan en nuestro país. Y desde el año 2011 vemos cómo se ha estado como moviendo en cuestión de incidencia entre lo más alto siendo 825 en el 2012 a lo más bajo siendo 495 casos reportados en el 2013. Y pues hacia el año 2018, que ahí es donde llegaban los datos que yo encontré, pues estábamos en algo parecido igual, estábamos ubicados entre esas dos cifras con 612, ¿no? Y por mi parte sería todo, doctor. Sí, muy bien. Vamos a tomarnos un receso de 10 minutos. Ahorita volvemos. ¿Correcto? Doctora Fontes. Sí, está bien. Ok.
Bueno, podemos seguir. Sí, doctor, ya continúa. Bueno, pues ya continuando con la presentación, seguía la fisiopatología, en este caso ya el paludismo. Esta pues se manifestaba con dos principales ejes, se pudiera decir, donde uno de ellos, el principal, eran las alteraciones que se producían por el parásito en los eritrocitos. En este caso, una de las principales formas en que el parásito Plasmodium llegaba a afectar a los eritrocitos era por por la degradación de la hemoglobina hacia la hemozoína, que son los pigmentos palúdicos que comentó Tadeo previamente en la tabla. Estos pues variando dependiendo del tipo de Plasmodium que generara la infección en este caso. Esto pues iba a generar una alteración de la membrana eritrocítica, que a su vez iba a generar las formas que podemos ver en la imagen de arriba, que son como que más puntiagudas y pierden su forma esférica y bicóncava, bicóncava en este caso. Y decía que esas alteraciones en la membrana se empezaban a presentar de 12 a 15 horas después de iniciado la infección o la fase eritrocítica en este caso. Esto pues no lleva correlación con la aparición de las manifestaciones clínicas ya sistémicas, pero a su vez pues es importante conocerlo para poder llevar o conocer la evolución dentro de los frotis o análisis de laboratorio. En este también se hacía una especial énfasis en los receptores de adherencia que presentaba tanto el parásito como las células eritrocíticas, que favorecían todavía más la colonización de las mismas en la fase eritrocítica. Una de estas pues era la proteína adhesiva de la membrana del eritrocito, los ICAM de tipo 1, el receptor de la proteína C endotelial en este caso, el sulfato de condroitina y el CD36. Estos pues también decía que los parásitos podían llegar a afectar a órganos blancos, pues principalmente por las aglutinaciones que producían los eritrocitos de esta forma dentro de la microcirculación, y pues esto a su vez conllevaba a microinfartos de los órganos, que puede llegar a generar pues más alteraciones de tipo sistémicas. Seguido de esto se mencionaba que había una respuesta del hospedador. En este caso, pues se pudiera decir que influyen varios factores. Uno de estos, pues primero que nada, era el aumento de la eliminación inmunitaria y la filtración del vaso. En este caso se podía apreciar una esplenomegalia dentro de la exploración física, ya que dentro del vaso por el sistema retículo endotelial ocurre la destrucción de los eritrocitos, y pues esto a su vez, y los eritrocitos conllevan trofosoditos del parásito, pueden llevar a que se produzcan esas alteraciones. También decía que los eritrocitos se iban a destruir cuando se rompía el esquizonte, que es ya como mencionó Tadeo en la patogenia. También se iba a haber una activación de macrófagos que iban a liberar citocinas, principalmente, que eran las que iban a producir las manifestaciones pirógenas, citocinas pirógenas. Y también pues esto iba a conllevar a la fluctuación de los picos de temperatura, como ya mencionó Tadeo previamente también. Había ciertas condiciones genéticas que se mencionaba que eran protectoras para el paludismo. En este caso pues eran las talasemias, la drepanocytosis, la ovalocitosis hereditaria, y también la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Estas, ya que en áreas endémicas de paludismo se suele encontrar también en mayor cantidad de estas alteraciones genéticas, ¿no? Una de las más comunes era la drepanocitosis, que es la imagen que podemos ver aquí en la diapositiva. En esta pues se puede apreciar hasta la izquierda un eritrocito normal con hemoglobinas normales. En el caso de la drepanocitosis pues se va a alterar una hemoglobina de tipo A por una hemoglobina de tipo S. Y pues en el caso de los 3 eritrocitos que vemos en el centro de la imagen, estos pues se considera que tienen un rasgo drepanocítico, pero no la drepanocitosis como tal. Esto a su vez pues decía que reducía un poco más las manifestaciones clínicas del paludismo, ya que impedían la proliferación intracelular del mismo. Y a su vez, hasta la derecha podemos ver ya la drepanocitosis como tal, que en este caso ya es cuando se sustituyen las dos hemoglobinas A y B, bueno, las globinas A y B por de tipo S, y pues se adquiere la patología como la vemos totalmente. Esta pues también a su vez puede conllevar a alteraciones hematológicas y también de la microcirculación, que pueden que igual a pesar de ser protectores para el paludismo, pueden llegar a ser pues bastante graves para el paciente.
Pues también decía que era importante la inmunidad celular y humoral para una protección adecuada, ya que si encontramos alguna deficiencia de uno o de otra, pues el paludismo suele proliferar con mayor facilidad y pues esto a su vez podía conllevar a alteraciones más graves. Se decía que iba a haber un incremento de la IgG, de la IgM y también de la IgA. Estas a su vez pues no iban a estar relacionados con la protección, sino más bien iban a estar relacionados con un marcador de la enfermedad. También se mencionaba que los anticuerpos contra la proteína, ¿cómo se llama? Contra la proteína adhesiva de la membrana del eritrocito, que es la PFMP1, pues iban a encontrar más elevados o iban a ser el principal sitio contra los que se iban a secretar los anticuerpos mencionados previamente. También se hacía una especial mención en el caso del paludismo neonatal, que era la transferencia de la IgG por la transferencia transplacentaria hacia el feto, y pues esto a su vez podía conllevar a ciertas manifestaciones, pero que solían remitir conforme pasara el tiempo. También pues era importante considerar que los parásitos pueden permanecer en sangre por meses o años, como comentó Tadeo también previamente, en la etapa asintomática, y pues esto puede conllevar a una reactivación posterior de la enfermedad. Seguido de eso, pues ya tenemos el cuadro clínico, que en esta ocasión, pues, como podemos apreciar en la imagen, se va a presentar de los 10 a los 15 días posteriores a la picadura, que pues ya esto es cuando se cumple todo el ciclo de replicación del parásito. En este caso, pues decía que se caracterizaba mayormente por fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y también vómitos. Esto pues también se podía asociar con sensación de malestar, cefalea, fatigas, molestias abdominales y mialgias seguidas de fiebre, que pues eran conocidos como síndromes prodrómicos del paludismo. También pues es importante considerar que la sintomatología suele ser similar con muchas otras enfermedades y por lo tanto se tienen que tener en cuenta para los diagnósticos diferenciales de la misma. Decía que era común la náusea y el vómito y que pues esto a su vez podía conllevar a una depresión del volumen que podía culminar con una hipotensión ortostática. Se hacía especial mención en un cuadro clínico un poco especial, o el síndrome de los paroxismos palúdicos, que en este caso se consideraban o se podían tener en cuenta cuando había crisis febriles, escalofríos y sensación de frialdad en las extremidades, principalmente en manos y piernas. Seguido de esto, pues era una fiebre irregular en las fases tempranas y que todo tipo de paludismo también se debe considerar y tener especial mención o revisión de la afección al sistema nervioso central, ya que como lo vamos a ver más adelante, se puede detectar el paludismo o se puede tratar de, bueno, se van a observar anormalidades ocasionadas por el mismo dentro del examen del fondo de ojo. Seguido de esto, pues venía también particularidades de los cuadros clínicos dependiendo de las edades. Principalmente en los niños se decía que se podía presentar una anemia, una esplenomegalia y una hepatomegalia leve. Y pues a su vez, los adultos podían presentar todo este cuadro clínico, pero iba a ser un poco más evidente la ictericia. Y en los niños no se iba a apreciar esto. Normalmente no se va a acompañar de exantema cutáneo y pues también no se van a presentar hemorragias petequiales, lo cual pues nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con una de las enfermedades transmitidas por vectores como pudiera ser el dengue en este caso. Seguido de esto, pues ya tenemos los cuadros de paludismo grave. En este caso, pues ya como mencionó Tadeo, de las principales formas de paludismo grave, pues iba a ser el vivax. Y pues en este caso se tiene que considerar, como comenté previamente, una afección al sistema nervioso central, en este caso pues al cerebro. Este pues suele ser uno de los principales formas de paludismo y suele tener una mortalidad del 20%, lo cual pues, nos indica que es una mortalidad bastante alta. Seguido de esto, pues también se puede manifestar una encefalopatía simétrica sin signos de alteración meningia, lo cual a su vez pues, nos ayuda con otro diagnóstico diferencial que pudiera ser la meningitis. En estos pues también se iban a encontrar hallazgos clínicos como los reflejos corneales conservados, un tono muscular que va a estar alterado, hemorragias retinianas con pupila dilatada, pero también se pueden encontrar zonas algodonosas, papiledema y decoloración de los vasos retinianos. En este caso, pues podemos apreciar en la imagen cómo se puede observar las necrosis que son los puntos negros que se aprecian a la derecha en el cuadrante superior, a la izquierda, en el cuadrante superior izquierdo.
Seguido de esto, pues podemos apreciar las hemorragias que también se pueden en el cuadrante superior e inferior derecho. Y pues a su vez las zonas algodonosas que se encuentran en el centro del examen del fondo de ojo. Por otro lado, también se pueden encontrar convulsiones atípicas, que en este caso son características por tener movimientos oculares tónico-clónicos, y también va a haber una hipersalivación. Seguido de esto, pues ya tenemos también las manifestaciones o signos ya principales de una complicación por paludismo. Estos pues lo vamos a ir viendo un poquito más adelante también. Aquí pues una de las principales formas del paludismo cerebral, pues ya pudimos apreciar que se puede manifestar con coma profundo, como pues, estamos viendo en el primer cuadro de la tablita. Un coma profundo que es equivalente también al paludismo cerebral. Y esta pues también se va a apreciar por una incapacidad para localizar o responder de manera apropiada a estímulos nocivos, y el coma que va a persistir por más de 30 minutos después de una convulsión generalizada. Entonces, estos comas inducidos se van a producir posteriores a una convulsión. Seguido de estos, pues, con base en la forma o la secuencia que mencionaba Harrison, venía la hipoglucemia. En este caso se decía que era un pronóstico desfavorable cuando se presentaba en niños y en mujeres embarazadas. En mujeres embarazadas, ya que la deficiencia de glucosa podía estar asociada con abortos del producto. Y pues en los niños, ya que no tienen un páncreas totalmente desarrollado, se podía llegar ¿cómo se dice? Se podía llegar a afectar esto. La hipoglucemia principalmente estaba ocasionada por 3 mecanismos, que uno sería la reducción de la gluconeogénesis hepática, una agravación por la quinina, que es uno de los medicamentos que se van a ver más adelante para el paludismo, o por una hiperglucemia hiperinsulinémica, en este caso, pues principalmente los niños que padecen de diabetes mellitus de tipo 1, en caso de que se presente o se inyecten un poco más de insulina de la que requieren, esta pues se puede llegar a afectar con una hipoglucemia, perdón, aquí me equivoqué, es hipoglucemia. Seguido de esto, pues también se mencionaba la acidosis, que en este caso va a estar coexistiendo con la hipoglucemia por aumento del metabolismo anaeróbico. Este se puede considerar o se puede detectar con un aumento del lactato. Normalmente, pues la acidosis va a afectar al túbulo renal por la secreción y absorción que puede tener en el túbulo distal principalmente. Esta pues también va a dar un signo clínico característico, que es la respiración acidótica, que cuando se presenta suele ser un indicador de mal pronóstico. Y también los marcadores de gravedad, pues en este caso van a ser el lactato y el bicarbonato, que pues principalmente se va a obtener la gasometría en este caso. Pues es importante también estos marcadores, ya que, por ejemplo, se pueden tener en cuenta parámetros como el aumento del metabolismo anaeróbico, una producción de lactato también por los parásitos, o un deterioro en la depuración del mismo, que pues van a contribuir a la acidosis misma. Seguido de esto, también se mencionaba que el paludismo se iba a relacionar con un edema pulmonar no cardiogénico, que en este caso se mencionaba que se podía producir principalmente una vez culminado el tratamiento, y que tenía una tasa de mortalidad mayor al 80%, inclusive pues mayor al paludismo cerebral, como ya vimos ahorita. Pues en este caso, el edema pulmonar no cardiogénico va a empeorar o se puede empeorar con una hidratación excesiva de tipo intravenoso, ya que si no se mantiene un control adecuado de los fluidos que se ingresan y que se excretan en el cuerpo, pues se va a agravar y puede conllevar a la muerte de manera pues muy rápida. Una insuficiencia renal también se podría presentar como una forma de paludismo grave, esto principalmente pues por la aglutinación de los eritrocitos en la microcirculación de los glomérulos, en este caso, que iba a conducir a una manifestación también renal. De igual manera, esta aglutinación podía afectar a los túbulos renales y conllevar a una necrosis tubular aguda. Decía que era importante verificar que hubiera una diuresis en 4 días, también una creatinina sérica de 17 horas. Esto pues principalmente para poder verificar los marcadores de daño renal. También decía que era importante la hemodiálisis en caso de que se estuvieran reteniendo productos de desecho del metabolismo, para poder dar un mayor pronóstico y pues una mayor sobrevida al paciente.
Seguido de esto, pues también se mencionaban alteraciones hematológicas, que en este caso se podían dividir en bastantes tipos, ¿no? Principalmente uno de estos es, como podemos apreciar en el tercer renglón de la tabla, decía que se podía presentar una anemia normocítica, normocrómica de tipo grave. En este caso, pues el hematocrito iba a disminuir en un 15%, tanto en hombres como en mujeres, y la hemoglobina iba a ser, podía llegar a ser menor a 5 gramos por decilitro también, y una parasitemia menor a 10.000 por microlitro. Esto, las alteraciones hematológicas también se podían relacionar con una destrucción extravascular de los eritrocitos, en este caso pues por el sistema reticuloendotelial, una menor capacidad de deformación de los mismos a la hora de ingresar a la microcirculación, y que, como sabemos, por el paludismo se va a ver alterada la membrana, y esto a su vez puede impedir la curvatura que generan los eritrocitos sanos bicóncavos para poder ingresar por esa microcirculación. Y también se mencionaba que se podía presentar una fiebre hemoglobinúrica, que en este caso pues iba a ser fiebre asociada también con hemoglobinuria. Una hemólisis masiva tras la administración de artesunato, que es otro medicamento que se va a mencionar más adelante. Una anemia que se podía producir como una manifestación de resistencia al tratamiento, por lo tanto se tienen que estar tomando laboratorios posteriores al tratamiento. Y también hemorragias graves con coagulación intravascular diseminada. Decía que se podía presentar en 5% de los pacientes, esto pues por activación de los factores de coagulación por citocinas y sustancias secretadas por el daño endotelial principalmente. Seguido de esto pues venía una disfunción hepática, que en este caso, como lo mencioné al inicio de las manifestaciones clínicas, iba a ser indicativo o se podía manifestar con una ictericia leve, que se consideraba, no se consideraba mal pronóstico, a no ser que también se vieran involucrados algunos otros tipos de órganos. Y ya pues cuando se encontraban afectados otros órganos, ya se manifestaba como una ictericia intensa. Seguido de esto, pues aquí puse una tablita de las principales complicaciones que ya les mencioné y las edades o grupos de personas en las que se podía presentar mayormente, ¿no? Como podemos apreciar, pues la anemia se puede encontrar en las mujeres adultas no embarazadas, en las embarazadas y en los niños, llegando a ser más grave en los niños. Bueno, más frecuente, perdón, es en grados de frecuencia. Las convulsiones, que de igual manera se pueden encontrar en los 3 grupos, pero van a ser más frecuentes en los niños. Una hipoglicemia, que en este caso se puede encontrar en los 3 grupos, pero va a ser mucho más frecuente en las mujeres embarazadas y en niños, como ya se había mencionado. Una ictericia leve, bueno, ictericia que iba a ser más frecuente en mujeres tanto embarazadas como no embarazadas, y en los niños se podía presentar, pero con muy poca frecuencia. Una insuficiencia renal, que en este caso pues ya iba a estar más asociado a los adultos principalmente, donde podemos ver que tiene la misma frecuencia tanto en mujeres embarazadas como no embarazadas, y en niños decía que no se presentaba o que era muy rara. Por otro lado, el edema pulmonar también vamos a encontrar que se presenta en los 3 grupos que muestra la tablita, pero va a ser mayor en mujeres embarazadas, seguido de mujeres adultas no embarazadas y por último en los niños. Y ya por último, pues eran aquí como que datos relevantes relacionados con el paludismo en los embarazos, en niños y en pacientes con transfusión. En este caso, pues en el embarazo decía que era una gran causa de aborto espontáneo, principalmente pues por la obstrucción de la microcirculación placentaria. También decía que en zonas endémicas solía ser causante de niños de bajo peso al nacer, que pues a su vez conlleva todas las morbilidades que ya se conocen con respecto al tema. También decía que se podía relacionar con un mayor aumento de la incidencia de VIH y pues también con una muerte materna relacionado con anemia en caso de que pues el hematocrito se viera afectado por una destrucción masiva de los eritrocitos infectados por el paludismo. Seguido de esto, pues decía que en los niños era una gran causa de muerte, teniendo aproximadamente 445,000 muertes al año por paludismo. En este caso, pues con las manifestaciones clínicas que ya mencionamos, que son las crisis convulsivas, el coma o paludismo cerebral, hipoglucemia, insuficiencia renal aguda y edema pulmonar. Decía que los niños eran los que mejor tolerancia tenían hacia los tratamientos antipalúdicos y pues, por lo tanto podían tener una mayor remisión de la enfermedad en caso de que se trataran de manera adecuada y oportuna.
Y pues por otro lado decía que la transfusión se tenía que considerar si tuvo alguna transfusión sanguínea, algún pinchazo con alguna aguja que haya estado usada por alguna otra persona. Y en caso de que se considere un trasplante de órgano o que el paciente haya recibido un trasplante de órgano, se tiene que verificar los antecedentes del donador, ya que también el paludismo se puede transmitir de persona a persona por medio de estas prácticas mencionadas previamente. Las manifestaciones se iban a encontrar de manera más grave y más rápida, y aquí iban a tener un menor periodo de incubación, y a su vez pues se les iba a dar el mismo tratamiento que se va a ver más adelante. Y por mi parte sería todo. Muy bien, doctor. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? De lo que nos acaban de hablar es de la forma de paludismo más severa que hay, que es la del falciparum. La más severa de todas es la afección cerebral y del sistema nervioso. Es una enfermedad grave. El retraso en el diagnóstico ocasiona que se eleve muchísimo la mortalidad. Otro detalle interesante es que produce hepatosplenomegalia y que eso, como se acuerdan que hay también hepatosplenomegalia en otras enfermedades infecciosas como brucelosis, salmonelosis, y que también la hay obviamente acompañada de fiebre, hepatosplenomegalia en pacientes, por ejemplo, con linfoma que no tienen enfermedades infecciosas, que es una actividad de la alteración hematológica lo que causa la hepatosplenomegalia. Entonces son datos muy interesantes en los que el cuadro clínico nos puede confundir desde un principio. Y si no se puede hacer el diagnóstico y se retrasa el tratamiento, pues la enfermedad es mortal. Entonces vamos a ver las complicaciones crónicas del paludismo. Adelante, doctor Aguilera. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Bueno, en cuanto a las complicaciones crónicas del paludismo, estas son, pues, básicamente tres. Son las tres que se enlistan aquí, y estas se dan tras infecciones repetidas o recurrentes por Plasmodium, ¿no? Primero, sobre la esplenomegalia palúdica hiperreactiva, esta se da por la producción de anticuerpos de tipo IgM, que son citotóxicos contra los propios linfocitos T, CD8 y también CD5, lo que va a ocasionar un aumento en la proporción de CD4, CD8, ¿no? Va a aumentar el número de CD4 y a su vez va a disminuir el número de linfocitos T, CD8. Esto va a culminar en la producción de crioglobulinas, y esto a su vez pues va a ocasionar o va a inducir la hiperplasia linfoide y un aumento en la actividad de eliminación, que pues va a culminar clínicamente como una esplenomegalia. En cuanto a los datos clínicos de los pacientes con esta complicación, pues van a tener una masa abdominal o van a sentir como el abdomen pesado, una masa con pesadez, y pues pueden ocasionalmente tener dolor agudo. También debido al hiperesplenismo pueden tener anemia y pancitopenia, y van a ser más propensos a infecciones principalmente de tipo respiratoria por neumococo y cutáneas. Muchos de estos pacientes mueren por infección y posteriormente por sepsis. Y el tratamiento antipalúdico se receta en zonas en donde no es endémica. En donde sí es endémica y se da esta complicación, pues se da tratamiento profiláctico. Y ahí se observa en la foto de la izquierda, es una resonancia magnética de corte axial, en donde se observa hepatosplenomegalia de aspecto nodular. Y en la derecha se observa en la tensión inmunohistoquímica hepática, se ve infiltración portal por células redondas linfoplasmocitarias, y también se observan eosinófilos en los nódulos de regeneración, también como pigmento malárico. Bueno, ahora en cuanto a la nefropatía palúdica cuartana, esta igual no se da por infecciones repetidas y recurrentes por Plasmodium. Esta se da principalmente por inmunocomplejos subendoteliales, que van a ser la causa del síndrome nefrótico, ¿no? Así es como se presenta clínicamente. Histológicamente se observa una lesión de glomerulonefritis focal o segmentaria con rotura de la membrana basal glomerular. Y en caso de esta complicación crónica, pues va a tener poca respuesta al tratamiento, ya sea con antipalúdicos, con glucocorticoides o con citotóxicos.
Y en cuanto al linfoma de Burkitt y la infección por virus del Epstein-Barr, la infección por paludismo va a cursar con una mayor inmunodepresión y por ende un mayor riesgo a infección del individuo por el virus del Epstein-Barr, ¿no? Y la infección de los eritrocitos por Plasmodium va a tener ciertos acontecimientos que van a hacer que aumente el riesgo de desarrollar linfoma de Burkitt. Uno de ellos es que los eritrocitos infectados se van a unir a los linfocitos B infectados por virus del Epstein-Barr, y posteriormente se va a dar una expansión de estos linfocitos B infectados que se encuentran en estado de latencia, que esto puede ir o no acompañado de reactivación del virus del Epstein-Barr. También la interacción de estos eritrocitos con los linfocitos B infectados por Epstein-Barr en el centro germinal va a resultar en un aumento de la expresión de la deaminasa de citidina. Esta va a jugar pues un rol importante en la oncogénesis, ya que va a contribuir a la rotura del ADN en los genes donde se encuentran los genes de las inmunoglobulinas. También va a activar los oncogenes, principalmente el c-MYC, y va a inducir mutaciones somáticas, también como induce el reordenamiento cromosómico, específicamente en la translocación entre la región de las inmunoglobulinas con el oncogen c-MYC. Y todos estos procesos pues van a llevar a una inestabilidad genómica que puede desencadenar proliferación y diferenciación de los linfocitos B en el centro germinal, y pues posteriormente en la producción de una clona maligna de linfocitos B. También los eritrocitos infectados van a interactuar con las células dendríticas, alterando así la función de estas y suprimiendo las respuestas de los linfocitos T que son específicas contra el virus del Epstein-Barr, ¿no? Haciendo pues a los pacientes más susceptibles a la infección por o a la reactivación del virus del Epstein-Barr, como se observa ahí en el esquema de la derecha. No le puedo cambiar. Es curiosa la asociación entre el paludismo, que por inmunosupresión permite la activación del virus del Epstein-Barr, y la relación que hay entre los oncogenes y el linfoma de Burkitt. La imagen típica, ya les platiqué del linfoma de Burkitt que veíamos en los libros cuando yo tenía la edad de ustedes, cuando estaba joven. Era un niño, les decía, un niño africano con una pelotota aquí en el cuello. Y pues en África hay lugares en donde hablábamos de lo endémico que es el paludismo y también lo frecuente que es el linfoma de Burkitt. Muy bien. No se pudo cambiar, doctor Aguilera. Sí, ya pudo. Ahí está. Bueno, ahora pasando al diagnóstico, pues va a abarcar ciertos métodos, principalmente los que involucran hacer un frotis de sangre, como son el de gota gruesa y el de gota fina, y también métodos serológicos o métodos rápidos, ¿no? Que son el de la tira colorimétrica, que se basa en anticuerpos que detectan ciertos antígenos en específico. Ahorita me voy a adentrar un poquito más en eso. El diagnóstico pues se debe sospechar siempre y cuando no llegue con el médico un paciente con fiebre igual o mayor a 37.5, con exposición epidemiológicamente relevante, o sea, que haya viajado recientemente a una zona endémica de paludismo, y en niños que tengan anemia o palidez palmar y que también vivan en zonas endémicas o bien hayan visitado zonas endémicas recientemente. El diagnóstico se basa en la demostración de las formas asexuales del parásito en los frotis teñidos, y la morfología que nos encontremos pues va a variar dependiendo de la especie y dependiendo de la etapa en la que se encuentre el microorganismo, ¿no? Y de todas las tinciones que se pueden utilizar en los métodos de los frotis, se prefiere la Giemsa. Y pues ahí en la parte de la derecha se observan las partes de un plasmodio en un eritrocito, y dependiendo de la fase y del microorganismo que lo está causando, pues la diferente morfología o el aspecto que el eritrocito va a adoptar, ¿no?
Primero hablando del método de la gota fina, pues se va a teñir, pues un frotis de sangre, no sé, se va a teñir y posteriormente se va a fijar. Y el número de eritrocitos se cuentan en los extremos y se observan a un aumento de 1000, no, a máximo aumento. Y se hace un cálculo en donde los eritrocitos parasitados en porcentaje se van a multiplicar por el hematocrito y posteriormente se van a multiplicar por 1256, y este número va a ser una aproximación al número de parásitos por microlitro que se tengan, ¿no? Y esto pues puede tener valor pronóstico, ya que si existen más de 100,000 parásitos por microlitro, pues existe un mayor riesgo de que el individuo desarrolle paludismo grave, ¿no? Aunque esto pues varía dependiendo de si el individuo vive en una zona endémica y ya estaba inmunizado, por así decirlo, pues va a tener menos riesgo, ¿no? Pero por lo general esa es la regla, ¿no? De más de 100,000 por microlitro pues conlleva un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave. También, si se observan más del 50% de los parásitos con la forma de anillos, pues se da un pronóstico satisfactorio. Por el contrario, si se observan más de 20% de los parásitos con un pigmento visible, o si más del 5% de los neutrófilos tienen pigmento, da un mal pronóstico, ya que esto se puede traducir como que hubo esquizogonía masiva pues reciente. También, si se encuentran gametocitos en sangre, ya como estos pueden persistir semanas después de los parásitos asexuales, que haya gametocitos pero que no haya parasitemia asexual no va a indicar una infección activa, ¿no? Y pues como se observa en la tabla, este método tiene la ventaja de que es rápido, es barato y da información pronóstica, ¿no? Dependiendo del número de parásitos por microlitro. Sin embargo, tiene la desventaja de que existen métodos más sensibles que este, y la distribución es desigual cuando se trata de Plasmodium vivax. Y en las imágenes de abajo pues se observa cómo se observan los trofozoitos, esquizontes y los gametocitos dependiendo del microorganismo que lo esté causando. Y aquí en este esquema se observa la manera en la que se diferencian el microorganismo que lo esté causando, dependiendo si el eritrocito está aumentado o no de tamaño, y posteriormente pues dependiendo de sus datos característicos, ¿no? Si está el borde irregular o si el borde no está distorsionado, y así posteriormente. Ahora, en cuanto al método de gota gruesa, al momento de hacer el frotis, el espesor de la capa de sangre tiene que quedar desigual, y en este se va a teñir, pero se va a dejar secar y no se va a fijar. Y esto va a otorgarle la ventaja de que como va a ser una capa más gruesa de sangre, los eritrocitos van a superponerse, y conforme pasa todo el proceso de la tinción se van a ir lisando, y esto va a ocasionar que los parásitos se concentren. Entonces va a ser una prueba más sensible que la del método de gota fina, ya que se van a concentrar desde 40 hasta 100 veces más, ¿no? Los parásitos. En este se hace un cálculo en donde se van a contar los parásitos asexuales en 200 leucocitos, y esto se va a multiplicar por 40, y ese es el número aproximado que nos va a dar, son los parásitos por microlitro. Como ya lo mencioné, si hay gametocitos en sangre, como pueden persistir pues mucho tiempo, no va a indicar infección activa. Y esta tiene la desventaja de que la interpretación requiere de experiencia, ya que se pueden dar artefactos, se les llama, que pueden ocasionar que se interprete de manera errónea, ¿no? Como se observa ahí en la parte de la derecha, pues hay artefactos, nomás por mencionar algunos, pueden ser desde bacterias hasta elementos formes de la sangre, esporas o células vegetales, ¿no? Entonces todo esto nos puede ocasionar una mala interpretación. Sin embargo, tiene las ventajas de que es un método muy sensible, y al igual que el otro método, pues es un método barato. Y de igual manera, un esquema que nos permite
diferenciar el microorganismo que esté causando la infección dependiendo de datos morfológicos de los eritrocitos infectados, como es si el citoplasma está regular o irregular, y posteriormente si el pigmento está de manera uniforme o compacto, en el caso de que el citoplasma esté regular, o que esté muy fragmentado o ligeramente fragmentado en el caso de que el citoplasma se encuentre irregular. Bueno, ahora en cuanto a los métodos serológicos, pues todos estos tienen la ventaja de que son rápidos, son sencillos y son tanto sensibles como específicos, ¿no? Y estos se basan en anticuerpos que detectan el primero que se encuentra en la tabla, que es el que detecta la proteína 2 rica en histidina, que esta es específica de Plasmodium falciparum, y también se agrega otro anticuerpo en esta misma que permite detectar otras especies de Plasmodium. Y también la parte de abajo de la tabla, que es anticuerpos que detectan antígenos, ya sea de la lactato deshidrogenasa o de la aldolasa, ¿no? Y la técnica de ambos métodos serológicos es que un anticuerpo monoclonal va a captar el antígeno del parásito y va a dejar una banda de color, como se observa en el esquema de abajo, ¿no? Una banda, en cuanto al método de la lactato deshidrogenasa, una banda va a indicar que es una infección por Plasmodium, y la otra banda se puede traducir como que la infección es específica de Plasmodium falciparum, ¿no? Ambas tienen la ventaja de que son métodos pues muy económicos, muy rápidos y sensibles. Sin embargo, tienen las desventajas de que no cuantifican la parasitemia. En caso del cuerpo que detecta la proteína 2 rica en histidina, pues esta solamente va a detectar Plasmodium falciparum. También esta puede persistir positivo semanas después de la infección, y pues eso pues representa una pequeña desventaja de este método. En cuanto a los datos del laboratorio de los pacientes con infección, se van a encontrar principalmente, bueno, se pueden encontrar principalmente estos, que es una anemia normocítica normocrómica. El número de leucocitos puede encontrarse tanto normal como elevado, y también puede haber o no trombocitopenia de 100.000 por microlitro, ¿no? Los reactantes de fase aguda van a estar elevados, que son la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, y también va a haber alargamiento del tiempo de protrombina y tromboplastina parcial activada, y una disminución de la antitrombina 3. Sin embargo, el uroanálisis pues puede salir normal. Y en casos de paludismo grave puede darse o puede observarse, mejor dicho, acidosis metabólica, en donde se observa una disminución de esos parámetros que se observan ahí, que son la glucosa, el sodio, el bicarbonato, el fosfato y la albúmina, mientras que se va a observar aumento del lactato, del nitrógeno ureico en sangre, de la creatinina, del urato, de la creatinina fosfosinasa, de las enzimas hepáticas y de la bilirrubina, tanto conjugada como no conjugada. Bueno, y ahora Perdón, doctor, aquí sí hay que puntualizar que la bilirrubina, se eleva la bilirrubina total a expensas de la no conjugada, de la bilirrubina indirecta, porque es una anemia hemolítica. Entonces, hay pérdida. La hiperbilirrubinemia se presenta en los estados de la hemólisis, porque se libera la hemoglobina de los eritrocitos, aun cuando a veces ya es hemoglobina que está alterada, ¿no? Alterada por la presencia del parásito porque la degradó. Sin embargo, pues es hiperbilirrubinemia indirecta. Y otra cosa que se eleva en las crisis hemolíticas es la deshidrogenasa láctica, porque la deshidrogenasa láctica la contienen mucho los eritrocitos. Cuando ustedes vean, esa es una de las pocas pruebas de función hepática, la DHL, que si se altera sola puede tener importancia. Hace poquito le solicité exámenes de laboratorio a un paciente y tiene la deshidrogenasa láctica sola, elevada, ¿no? Otros pacientes te reportan la gamma glutamil transpeptidasa sola, alta. Entonces, en el mismo libro de Harrison
dice que la interpretación de las pruebas de funcionamiento hepático, que una especie de dicho que una golondrina no hace un verano, es que para que las pruebas de función hepática sean útiles tendrán que una sola prueba alterada no debe orientarnos a nada, ¿no? Entonces tendrán que ser junto con otras pruebas de funcionamiento hepático alterado para que tenga significancia, al igual que la elevación de la TGO y la TGP, que tienen que ser por valores que van más arriba de los 6, 7 veces lo normal para que tengan interés clínico, ¿no? Entonces, esta diapositiva que nos presenta el doctor Aguilera nos demuestra en su conjunto las alteraciones en los exámenes más sencillos que podemos hacer y que podemos darnos cuenta, ¿no? Y lo que es importante aquí también de recordar es que la forma más grave, la forma cerebral, va a llevar falla múltiple de órganos y uno de los indicios de la falla múltiple de órganos que podemos detectar es la acidosis metabólica. Adelante, doctor Aguilera. Gracias, doctor. Bueno, y ahora ya entrando en el tratamiento, primero que nada, pues algunas consideraciones generales. Es que todo aquel paciente que no pueda tolerar la vía oral o ya sea que tenga paludismo severo, pues se le debe de administrar inmediatamente el tratamiento por vía parenteral. También las pruebas de susceptibilidad, ya que llegan con mucha lentitud, pues no van a llegar a influir en el tratamiento que se le va a indicar al paciente, en el tratamiento a elegir, entonces son poco practicadas. Y la terapia combinada, que es a base de artemisina, va a representar la primera línea de tratamiento para dos situaciones, que es la malaria no complicada en áreas endémicas causada por Plasmodium falciparum y también las infecciones por Plasmodium knowlesi. Y aunque se ha detectado aunque se han detectado microorganismos resistentes a la cloroquina en ciertas regiones del mundo, principalmente en Asia, la cloroquina sigue siendo una buena opción terapéutica y se sigue considerando eficaz contra paludismo por Plasmodium vivax, ovale y malaria. Y en cuanto al paludismo grave, pues primero que nada hablar de ciertos fármacos. En bastantes estudios con artesunato parenteral, que es un derivado de la artemisina, que es hidrosoluble, se disminuyó hasta 35% las tasas de mortalidad en los casos de paludismo grave. Esto es en Asia, y en África se disminuyeron al 23%. Esto comparándolo con las cifras de mortalidad cuando a los pacientes se les trató con quinina. Entonces, por esto, el artesunato se ha convertido en el medicamento más indicado para todos los enfermos que tengan paludismo grave, pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y este se administra ya sea por vía intravenosa o intramuscular. Y ahí en la tabla se observan pues las principales propiedades farmacocinéticas, la actividad antipalúdica y los efectos tóxicos, ya sea pues los menores y los principales, ¿no? de esta familia de fármacos, del artesunato y de la artemisina. Y en cuanto a la quinidina, pues esta puede ser peligrosa y eso ha llevado a que se use cada vez menos, ya que pues por sus efectos tóxicos, principalmente cardiovasculares, ¿no? Y si se administra, hay que estar vigilando pues que la administración no resulte en arritmias o en hipotensión, y también pues se debe de estar pendiente del electrocardiograma, ya que este grupo de fármacos tiende a alargar el QT cuando las dosis pues están elevadas. Y en caso de arritmia o hipotensión que no responda al tratamiento con solución salina, pues se debe de suspender la administración de este medicamento. Sin embargo, la quinina, que es derivado de la quinina, pues es más segura que la quinidina, y esta solo va a requerir que se esté vigilando cuando el paciente ya tenga una cardiopatía cuando llega el momento del diagnóstico, pues. Y ahora entrando ahora sí al esquema que se opta cuando hay paludismo grave, de primera línea se da artesunato a dosis de 2.4 miligramos por kilogramo de forma inmediata vía intravenosa, y después se da la misma dosis a las 12 y 24 horas. Y en niños que pesen menos de 20 kilos se administra a dosis de 3 miligramos por kilogramo. Si no está disponible el artesunato, se va
elegir el arteméter a dosis de 3.2 miligramos por kilogramo vía intramuscular, seguido por la mitad de la dosis cada 24 horas. Si no hay disponible ni artesunato ni arteméter, se va a dar quinina a dosis de 20 miligramos por cada kilogramo a manera de goteo en 4 horas. Y ya si no está disponible, pues la última línea es la quinidina, ¿no? Siempre y cuando se esté vigilando el electrocardiograma durante la administración de esto. Y medidas de sostén que se dan durante el paludismo grave es que si existen convulsiones, pues se debe de dar inmediatamente benzodiazepinas, ya sea intravenosa o rectal. También cada 6 a 12 horas se debe de estar midiendo la cantidad de, pues, la parasitemia y el hematocrito. Y en pacientes con un hematocrito menor al 20%, pues, al 20%, perdón, se va a indicar la transfusión. También en cuanto a la glucemia, se va a estar cuantificando igual cada 4 a 6 horas en los pacientes que se encuentren inconscientes, y se debe de poner como meta las concentraciones mayores a 70 miligramos por decilitro. En pacientes con menos de 40 miligramos por decilitro, pues se debe indicar solución glucosada en bolo vía intravenosa para, pues, reponer este déficit. También se debe de evaluar la función renal cada día, y el balance de fluidos es difícil, más en adultos, porque la línea entre la sobrehidratación y la infrahidratación, pues va a ser muy, muy delgada, ¿no? Si se sobrehidrata al paciente, pues puede resultar en edema pulmonar, y si se infrahidrata, pues puede resultar en insuficiencia renal. Entonces, esa línea es, pues, muy delgada en el paludismo grave. También se debe de retrasar el uso de la sonda nasogástrica en los pacientes que no estén intubados, dependiendo si son adultos o niños, y esto es con el fin de disminuir el riesgo del paciente de tener neumonía por aspiración. Y los niños que tengan un cuadro de anemia con respiración acidótica, se les debe indicar inmediatamente la transfusión sanguínea. Y por mi parte sería todo. Muy bien. Yo creo que nos vamos a quedar aquí para seguir viendo lo del tratamiento con mucha calma. Lo del artesunato es una cosa relativamente nueva. Lo que es intermedio en la edad de aparición es la cloroquina y sus parientes, y después lo más viejo es la quinidina y sus parientes. Pero hay otras cosas de las que vamos a hablar después. Hay que echarle una revisada a lo del ciclo, a dónde están los merozoitos, a dónde están los trofozoitos y los gametocitos y todo el cuadrito este. Hay que echarle una revisión, o echarse un clavado en la revisión del cuadro clínico, de las febres tercianas y cuartanas que se presentan, y de las particularidades y peculiaridades que tiene el cuadro clínico de la malaria o del paludismo. Nos vemos el viernes con todo el favor de Dios. Cuídense mucho porque la cosa todavía sigue de riesgo. Feliz día. Que tengan buen día todos. Gracias, doctor. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, doctora Fontes. Bye.